Señorita Díaz, confío en que su equipo estará a la altura de mis expectativas, como siempre. La voz resonó en la sala de juntas, un eco helado que congeló la sangre de Sara en sus venas, un sonido que había creído haber borrado de su memoria para siempre. Levantó la vista de sus planos, el corazón martilleando contra sus costillas como un pájaro atrapado en una jaula de metal, desesperado por escapar. Al otro lado de la larga mesa de caoba, un hombre la observaba con ojos oscuros e impenetrables, una mirada que en otro tiempo la había hecho sentir la mujer más afortunada del mundo. Era Marco, su Marco, el hombre del que había huido hacía 6 años, llevándose consigo un secreto tan grande y pesado, que le había cambiado la vida para siempre. El aire de la sala se volvió denso, pesado, casi imposible de respirar, cargado con el peso de 1000 palabras no dichas. Los rostros de los demás miembros del consejo se difuminaron en un borrón sin importancia, figuras fantasmales en la periferia de su visión. Solo existían él y ella, atrapados en un silencio que gritaba 1000 recuerdos dolorosos, un abismo de tiempo y dolor separándolos. Él era el nuevo y flamante CEO de la constructora más grande de España, y ella estaba allí, de pie, a punto de presentar el proyecto más importante de su carrera. Un proyecto que podría asegurar el futuro de su hijo, el hijo que Marco no sabía que existía. No puede ser. No aquí, no ahora, pensó ella, sintiendo como el pánico trepaba por su garganta como una hiedra venenosa, amenazando con ahogarla. El elegante mármol del despacho parecía burlarse de ella, un recordatorio del mundo de lujo y poder que él habitaba, un mundo que ella había abandonado deliberadamente. Cada detalle de la sala, desde los carísimos cuadros de arte abstracto en las paredes hasta el aroma a cuero y éxito, era un reflejo de él. Un hombre que había construido un imperio sobre las ruinas de su amor. La ironía era tan cruel, que casi la hizo reír amargamente, una risa silenciosa que murió en su garganta antes de nacer. Señorita Díaz, ¿se encuentra bien? Esperamos su presentación. La voz de Marco, ahora con un afilado matiz de impaciencia, la sacó de su trance como una bofetada de agua fría. Ella tragó saliva, luchando por encontrar su propia voz, esa voz profesional y segura, que había ensayado durante semanas frente al espejo de su pequeño apartamento. Pero todo lo que salió fue un susurro apenas audible, frágil como el cristal, una traición a la fortaleza que había luchado tanto por construir. Sí, por supuesto, señor. El título sonó extraño, amargo en su boca, un veneno que tuvo que tragar. Señor. El hombre con el que había compartido sus sueños más íntimos, sus miedos más profundos, su cama. Ahora era solo señor, un extraño con un poder absoluto sobre su futuro profesional. Su mirada recorrió el rostro de él, buscando desesperadamente algún signo de reconocimiento, de sorpresa, de algo que indicara que no era invisible para él. Pero no había nada. Su expresión era una máscara de fría profesionalidad, como si ella fuera una completa desconocida, una empleada más en su vasto imperio. Quizá realmente no la recordaba. 6 años eran mucho tiempo, y ella había cambiado drásticamente, construyendo una armadura pieza por pieza para proteger su corazón roto. Me equivoqué al pensar que el pasado estaba enterrado, pensó con un nudo de hielo en el estómago. La verdad era que el pasado nunca muere del todo. Simplemente espera pacientemente el momento adecuado para volver a atormentarte. Y su pasado acababa de sentarse a la cabecera de la mesa, listo para juzgar su futuro sin piedad. Algo estaba a punto de romperse. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal. Publicamos videos todos los días, y dale like al video si te gusta esta historia, y déjanos en los comentarios contándonos de dónde eres, y a qué hora nos escuchas. Con un esfuerzo sobrehumano que le costó cada gramo de su fuerza de voluntad, Sara se obligó a caminar hacia el frente de la sala. Cada paso se sentía como si estuviera caminando sobre cristales rotos. El eco de sus tacones en el mármol pulido sonando como una sentencia de muerte en el silencio opresivo. Puso su ordenador portátil sobre la mesa y conectó el proyector con manos temblorosas que esperaba que nadie notara. Las imágenes de su diseño, un innovador complejo residencial sostenible, llenaron la pantalla gigante. Eran meses de trabajo, de noches sin dormir, de sacrificar tiempo precioso con su hijo, Leo. Todo por esta oportunidad.
Todo para demostrarse a sí misma y al mundo que podía triunfar sola, sin la ayuda de nadie, y mucho menos de él. Por Leo, se repitió a sí misma como un mantra silencioso, una oración desesperada que le daba las fuerzas que no tenía. Todo esto es por Leo. Ese pensamiento le dio una pizca del coraje que necesitaba para seguir adelante. Respiró hondo, llenando sus pulmones con el aire viciado de la sala, y comenzó a hablar, su voz sorprendentemente firme, una traición absoluta al caos que sentía por dentro. Describió los conceptos, los materiales, la visión detrás del proyecto. Habló de crear no solo edificios, sino comunidades vibrantes y conectadas. Un lugar donde las familias pudieran crecer, donde los niños pudieran jugar seguros en parques llenos de verde. Mientras hablaba, evitaba mirar a Marco a toda costa, concentrándose en los otros rostros del consejo, buscando cualquier atisbo de aprobación en sus miradas. Pero sentía su mirada sobre ella, intensa, analítica, como un láser que la diseccionaba. Era como estar bajo un microscopio, cada palabra, cada gesto, siendo examinado y juzgado sin piedad. Podía sentir el peso de su poder en la habitación, una presencia abrumadora que amenazaba con aplastarla. La presentación continuó, minuto a minuto, en una tortura lenta y calculada que parecía no tener fin. Sara se movía por sus diapositivas con una eficiencia casi robótica, el miedo y la adrenalina creando una extraña mezcla que la mantenía en pie, funcionando en piloto automático. Explicó los planos de eficiencia energética, los sistemas de recolección de agua de lluvia, los espacios verdes integrados, el enfoque en la vida comunitaria por encima de todo. Era un proyecto brillante, lo sabía, era su obra maestra, la culminación de todos sus sueños profesionales, el trabajo de su vida. Y, por un momento, solo por un instante, el orgullo profesional superó al pánico personal que la consumía. Se permitió un breve momento de confianza, mirando directamente a los ojos de los miembros del consejo, transmitiendo la pasión que sentía por cada línea que había dibujado. Vio asentimientos de aprobación, miradas de interés genuino, gente tomando notas con entusiasmo. Estaba funcionando. Estaban impresionados. Quizás, solo quizás, podría salir de esta sala de tortura con su dignidad y su contrato intactos. Pero entonces, justo cuando estaba a punto de concluir de dar su golpe de gracia final, Marco levantó una mano, interrumpiéndola en seco. El gesto fue sutil, casi imperceptible, pero cargado de una autoridad tan absoluta que silenció la sala al instante. Su propuesta es ambiciosa, señorita Díaz, dijo él, su voz arrastrando las palabras con una deliberada lentitud que era puro veneno. Casi demasiado ambiciosa. Me pregunto si su equipo tiene la experiencia real para llevar a cabo algo de esta magnitud, o si esto es simplemente un ejercicio de idealismo arquitectónico. Cada palabra fue un golpe, preciso y demoledor. No atacó el diseño, que era impecable, sino su capacidad para ejecutarlo. Era un ataque personal, velado de profesionalismo, diseñado para humillarla. Él estaba cuestionando su competencia frente a las personas que tenían el poder de hacer realidad su sueño, decían, cambiar su vida y la de su hijo. Estaba intentando hacerla pequeña, insignificante, borrarla del mapa profesional con unas pocas palabras cuidadosamente elegidas. Era su viejo truco, el mismo que usaba cuando discutían en la intimidad de su hogar, el de hacerla dudar de sí misma, de su valía, hasta que se sentía completamente indefensa. No puedo dejar que me afecte, pensó desesperadamente, mientras sentía que el suelo se abría bajo sus pies, listo para tragarla entera. Debía responder, defender su trabajo, su equipo. Pero las palabras se atascaron en su garganta, ahogadas por la oleada de recuerdos amargos que la invadían. Carraspeó, forzando las palabras a salir, a obedecerla. Señor, mi equipo y yo, hemos trabajado en proyectos de gran escala. Los datos y las proyecciones de viabilidad están detallados en el informe que tienen en sus manos. No es idealismo, es innovación respaldada por una planificación rigurosa. Su respuesta fue firme, pero por dentro temblaba como una hoja. Vio esa chispa de algo en los ojos de Marco. Sorpresa, respeto a regañadientes por su valentía, no pudo descifrarlo. Él simplemente asintió lentamente, una sonrisa casi imperceptible jugando en sus labios.
una sonrisa que la heló hasta los huesos. Veremos, fue todo lo que dijo, antes de dirigirse al resto del consejo con una frialdad que la dejó sin aliento. Gracias, señorita Díaz, le comunicaremos nuestra decisión. Fue un despido, así de simple. La reunión había terminado, y con ella, una parte de su alma se había ido para siempre. La tensión era insoportable. Los otros miembros comenzaron a recoger sus cosas, sus portátiles, sus carpetas, hablando en voz baja entre ellos, ignorándola por completo como si ya no existiera, como si fuera un fantasma en la sala. Sara se quedó paralizada por un segundo, sintiéndose expuesta y vulnerable, desnuda bajo las luces frías del despacho. Había entrado en esa sala como una arquitecta prometedora y llena de sueños, y salía sintiéndose como la joven ingenua y con el corazón roto que Marco había dejado atrás hacía 6 años. Pero lo que nadie esperaba, y mucho menos ella, era lo que sucedería a continuación. Mientras ella desconectaba su ordenador con manos torpes, él se levantó y caminó lentamente hacia ella, su figura imponente proyectando una sombra larga y oscura sobre ella, envolviéndola. El pánico la invadió de nuevo, una ola de terror puro. ¿Qué quería? ¿Iba a confrontarla? ¿Iba a terminar de destruirla allí mismo en privado? Díaz. Ese apellido me resulta familiar, dijo Marco en voz baja, deteniéndose a solo un paso de ella. Su proximidad era abrumadora, asfixiante. Podía oler la misma colonia cara que siempre usaba. Una mezcla de sándalo y poder que la transportó a otro tiempo, a otra vida, a un dolor que creía haber superado. Sara se negó a mirarlo a los ojos. Mantuvo la vista fija en su portátil, sus manos torpes luchando con los cables como si su vida dependiera de ello. Es un apellido bastante común en España, señor, respondió ella, su voz un hilo tenso a punto de romperse. Él se quedó en silencio por un momento, un silencio cargado de historia no contada, de secretos y mentiras. Sara podía sentir su mirada quemando su piel, recorriendo su rostro, su pelo, como si estuviera tratando de resolver un rompecabezas complejo. Quizás, dijo finalmente. Buen trabajo con la presentación, ambiciosa como dije, pero a veces la ambición no es suficiente. Con esa última puya venenosa, se dio la vuelta y salió de la sala, dejándola sola con el eco de sus palabras y el latido frenético de su propio corazón. Salió del imponente edificio de cristal y acero, y el aire frío de Madrid la golpeó como una bofetada, sacándola de su estupor. El cielo gris y plomizo reflejaba perfectamente su estado de ánimo, un espejo de la desolación y el vacío que sentía por dentro. Caminó sin rumbo por las calles abarrotadas, el ruido de la ciudad un murmullo distante en sus oídos, su mente era un torbellino de preguntas sin respuesta que giraban sin control. ¿Por qué ahora? ¿Por qué él? El universo parecía tener un sentido del humor increíblemente cruel y retorcido, uno que disfrutaba viéndola sufrir. Se detuvo frente a un escaparate, pero no vio los maniquíes elegantemente vestidos ni la ropa de lujo. Vio su propio reflejo. Una mujer de 33 años, con ojeras que el maquillaje no podía ocultar del todo y una expresión de pánico mal disimulado en su rostro pálido. ¿Soy realmente tan diferente?, se preguntó, analizando su rostro en el cristal como si fuera el de una extraña. ¿Era posible que él no la Orosoris hubiera reconocido en absoluto, o peor aún, mucho peor? La reconoció y decidió jugar con ella, disfrutar de su poder para hacerla sufrir una vez más, como un gato juega cruelmente con un ratón antes de dar el golpe final. La incertidumbre era casi peor que la confrontación directa. Necesitaba llegar a casa, necesitaba ver a Leo. Él era su ancla, su razón de ser, la única cosa pura y buena que había salido de todo ese dolor. Tomó un taxi, dando la dirección de su apartamento en un susurro apenas audible. Durante el trayecto, las imágenes de la reunión se repetían en su cabeza como una película de terror, cada palabra de Marco, cada mirada, cada gesto, torturándola sin piedad. Al abrir la puerta de su apartamento, un pequeño torbellino de energía pura corrió a sus brazos, gritando de alegría. ¡Mamá! «Volviste», gritó Leo, abrazando sus piernas con una fuerza que la hizo tambalearse. Sara dejó caer el bolso y el maletín al suelo sin importarle y se arrodilló para abrazarlo, hundiéndole la cara en su pelo rizado y oliendo su aroma a inocencia, a galletas y a hogar. Al instante la tensión en sus hombros disminuyó, como si el simple contacto con su hijo pudiera exorcizar los demonios del día que la habían atormentado.
Este era su mundo real. Este era su refugio, su santuario. El lujoso despacho de Marco, con su atmósfera fría y opresiva, parecía un mal sueño lejano, una pesadilla de la que por fin había despertado. «Hola, mi amor. ¿Te has portado bien con la niñera?», preguntó ella, forzando una sonrisa que no sentía, una sonrisa que le dolía en los músculos de la cara. Leo asintió con un entusiasmo desbordante. «Sí. Hicimos un dibujo. Para ti», exclamó, tirando de su mano con impaciencia para llevarla a la pequeña mesa del salón. Sobre la mesa había una hoja de papel, con un dibujo, hecho con ceras de colores vivos y alegres. Mostraba dos figuras de palitos, una grande y una pequeña, cogidas de la mano bajo un sol sonriente que ocupaba toda la esquina de la hoja. «Somo, es tú y yo», explicó Leo con un orgullo que le estrujó el corazón a Sara en un puño doloroso. Era un dibujo simple, infantil, pero para ella era la obra de arte más hermosa del mundo. Representaba su universo entero. Un universo que ahora se sentía amenazado, en peligro de colapsar por la aparición de un fantasma del pasado. El miedo volvió a instalarse en su pecho frío y punzante. «Es precioso, cariño. Lo pondremos en el mejor sitio de la nevera», dijo Sara, su voz temblando ligeramente a pesar de sus esfuerzos por controlarla. Mientras Leo corría a buscar los imanes con forma de animales, ella se quedó mirando el dibujo, su corazón latiendo con fuerza. Notó algo que no había visto al principio, un detalle que se le había escapado. Al lado de las dos figuras principales, un poco más alejada, como un espectador silencioso, había una tercera figura de palitos, más alta, dibujada con un trazo más vacilante, casi como si hubiera sido añadida después. «¿Y quién es este Leo?», preguntó ella con una suavidad que no sentía cuando el niño regresó triunfante con los imanes en la mano. Leo miró el dibujo y se encogió de hombros con la inocencia aplastante propia de su edad. «No sé. Es el papá. Todos mis amigos tienen uno en sus dibujos», dijo con una simplicidad que la desgarró por dentro. El corazón de Sara se rompió en 1.000.000 de pedazos. Sabía que este día llegaría. Lo había temido desde el momento en que nació. Había ensayado respuestas en su cabeza 1000 veces, pero ahora, con la herida de su reencuentro con Marco tan fresca y dolorosa, las palabras simplemente no salían. Se sentó en el sofá, atrayendo a Leo a su regazo, abrazándolo como si temiera que alguien se lo pudiera arrebatar en cualquier momento. «¿Por qué no tengo un papá como mis amigos, mamá?», preguntó él, su vocecita llena de una curiosidad inocente que era como un cuchillo en su corazón. «Tener un papá no es lo que te hace feliz, mi amor», pensó ella. Pero no podía decirle eso. ¿Cómo podía explicarle una historia tan llena de dolor y secretos a un niño de 5 años? Ella lo abrazó con más fuerza, buscando desesperadamente las palabras adecuadas en un mar de confusión y dolor que la ahogaba. «Bueno, cariño, todas las familias son diferentes. Algunas tienen una mamá y un papá, otras tienen 2 mamás, o 2 papás, o solo una abuela que cuida de ellos. Y nuestra familia somos tú y yo. Y somos un equipo increíble, el mejor de todos, ¿verdad?». Su respuesta fue débil. Lo sabía. Era una evasiva, una forma cobarde de posponer lo inevitable, de comprar un poco más de tiempo antes de que la verdad explotara. Leo pareció aceptarlo por el momento, acurrucándose contra ella y cambiando de tema para hablar de los dibujos animados que quería ver en la televisión. Pero la pregunta quedó flotando en el aire, pesada y ominosa, como una nube de tormenta. La aparición de Marco en su vida había convertido una pregunta teórica y lejana en un peligro muy real e inminente. Ya no era solo una cuestión de satisfacer la curiosidad de un niño, ahora era una cuestión de protegerlo de una verdad que podría destrozar su pequeño y feliz mundo. El miedo se apoderó de ella, un miedo frío y paralizante que no la dejaba respirar, que le oprimía el pecho con una fuerza invisible. ¿Qué pasaría si Marco descubriera a Leo? ¿Intentaría quitárselo? ¿Usaría a su propio hijo como un arma para herirla, para vengarse de ella por haberlo abandonado? Conocía su crueldad. Conocía su capacidad para la venganza. La idea era tan monstruosa que le revolvió el estómago. Algo estaba a punto de cambiar para siempre, y no estaba segura de poder soportarlo. Esa noche, mucho después de que Leo se durmiera profundamente, Sara se encontró vagando por el silencioso apartamento como un alma en pena.
La adrenalina del día había desaparecido por completo, dejando paso a un agotamiento profundo y a una ansiedad creciente que le roía las entrañas. Se sirvió una copa de vino, esperando que el alcohol calmara sus nervios, pero el líquido no le trajo consuelo, solo un sabor amargo en la boca que le recordaba su propia derrota. Se asomó a la habitación de Leo y lo observó dormir, su pequeño pecho subiendo y bajando rítmicamente, su rostro un remanso de paz. Su rostro, tan pacífico en sueños, era una mezcla perfecta y dolorosa de sus propios rasgos y los de Marco. Tenía sus ojos oscuros y sus pestañas largas, una herencia genética que era una prueba viviente e innegable. Una punzada de dolor y amor la atravesó, tan intensa que casi la hizo doblarse. Era una prueba viviente de una historia que había intentado borrar con todas sus fuerzas. 6 años. Habían pasado 6 largos años desde que firmó los papeles del divorcio en el despacho de un abogado impersonal y frío, sintiendo cómo su mundo se desmoronaba a su alrededor. Recordaba la sensación del papel en sus manos, la tinta negra que sellaba el final de su vida juntos, y recordaba la pequeña prueba de embarazo positiva que llevaba oculta en el bolsillo de su abrigo, como un secreto ardiente, la prueba que rompió en pedazos en Safil Patul, el baño de aquel despacho. Una última lágrima rodando por su mejilla antes de salir de allí y desaparecer de la vida de Marco para siempre, creyendo que era lo mejor para su hijo nonato. Había huido, había corrido lo más lejos que pudo, no por cobardía sino por un puro instinto de supervivencia, el instinto de una madre protegiendo a su cría. Quería proteger a su bebé nonato del hombre que le había roto el corazón en 1000 pedazos, del hombre que le había dicho en más de una ocasión, con una frialdad que todavía la helaba, que nunca estaba preparado para ser padre, que un hijo sería el final de su carrera y de su libertad. Así que había construido una nueva vida desde cero, ladrillo a ladrillo, para ella y para Leo. Una vida modesta pero segura, lejos de la sombra opresiva y controladora de Marco. Y ahora, con una sola aparición, él amenazaba con derribarlo todo como un castillo de naipes en medio de un huracán. Se sentía como una presa acorralada, sin escapatoria posible. Correr ya no era una opción. Su vida estaba aquí, en Madrid. Su carrera, el colegio de Leo, sus pocos pero leales amigos que eran su familia elegida. No podía simplemente hacer las maletas y desaparecer de nuevo, empezar de cero otra vez. Esta vez no voy a huir, se susurró a sí misma en la oscuridad del salón, su voz un eco fantasmal en el silencio de la noche. Esta vez voy a luchar. Pero ¿cómo se lucha contra un hombre que tiene todo el poder, todo el dinero, y que además, sin saberlo, tiene el poder de destruir a tu hijo? La sensación de impotencia era abrumadora, un peso que la aplastaba contra el suelo, necesitaba aferrarse a algo tangible, un recordatorio de por qué estaba luchando. Con una determinación repentina que nació de la más pura desesperación, fue a su dormitorio y sacó una vieja caja de madera de debajo de la cama. Estaba cubierta de una fina capa de polvo. Un relicario de una vida pasada que rara vez se atrevía a abrir, por miedo al dolor que contenía. Dentro había un puñado de fotografías descoloridas, una entrada de cine de su primera cita, una flor seca que se deshacía al tocarla. Y en el fondo, envuelto en un trozo de terciopelo desgastado y de un color indefinido, había un objeto pequeño y frío al tacto. Lo sacó y lo sostuvo en la palma de su mano, sintiendo su peso familiar, un peso que la anclaba a la realidad. Era un medallón de plata, simple y elegante en su diseño, casi minimalista. Un regalo de Marco en su primer aniversario, una época en la que todo parecía posible, en la que el futuro era una promesa brillante. Lo abrió con un suave clic, el sonido transportándola a un pasado doloroso que preferiría olvidar. En un lado, había un grabad, o que decía siempre. Una promesa rota que ahora parecía una cruel burla del destino, una mentira grabada en metal para atormentarla. Pero no era eso lo que buscaba. En el otro lado, donde debería haber una foto de ellos dos, sonriendo y felices, había algo más. Algo que ella había puesto allí el día que huyó, el día que su vida cambió para siempre. Era una diminuta fotografía, no más grande que una uña, recortada y doblada con un cuidado infinito. La imagen era borrosa, en blanco y negro, pero inconfundible. Era la primera ecografía de Leo, un pequeño punto de luz en la oscuridad de su vida. Sostuvo el objeto en su mano.
el frío metal anclándola en el presente, dándole una extraña sensación de calma en medio de la tormenta. Se había convertido en su talismán secreto, un recordatorio silencioso de su fuerza y de la razón de su lucha. Era la prueba de su secreto, pero también el símbolo de su mayor amor, de lo único que importaba en el mundo. Mirarlo le daba el coraje que necesitaba para enfrentar lo que viniera, sin importar lo difícil que fuera. Sabía que el camino por delante sería increíblemente difícil, una pesadilla diaria. Trabajar bajo el mando de Marco sería una tortura, un constante caminar sobre la cuerda floja, tratando de mantener su secreto a salvo mientras soportaba su escrutinio profesional y sus crueles juegos de poder. Y si él descubría la verdad, el miedo volvía a asomar, amenazante, pero esta vez lo apartó con una nueva determinación forjada en el dolor y el amor de madre. No podía permitirse el lujo de tener miedo, tenía que ser inteligente, tenía que ser fuerte. Por Leo. No dejaré que te haga daño, mi pequeño, susurró, cerrando el objeto con fuerza en su puño, el metal hundiéndose en su piel, casi haciéndole daño. Soy tu madre, y te protegeré, sin importar el costo. En ese momento, en la quietud de su pequeño apartamento, Sara tomó una decisión inquebrantable. Se enfrentaría a Marco. No como su exmujer herida y rota, sino como Sara Díaz, una arquitecta brillante y una madre dispuesta a todo por su hijo. La guerra acababa de empezar, y no pensaba rendirse. Pero mientras la determinación se asentaba en su corazón como una roca, una nueva y helada preocupación comenzó a formarse en su mente, una amenaza que no había considerado. No estaba sola en la empresa, había otros arquitectos, otros equipos, todos compitiendo por los mismos proyectos, por el mismo reconocimiento. Y en un entorno tan competitivo como el de la constructora de Marco, la ambición y los celos eran moneda corriente, un veneno que corría por los pasillos. Pensó en Laura, una de las arquitectas estrella del equipo interno de Marco, una mujer cuya reputación la precedía. La había conocido brevemente en algunos eventos del sector, antes de todo esto. Laura era conocida por ser brillante, sin duda, pero también por ser implacable y despiadada, una tiburón en un mundo de hombres. Haría cualquier cosa para conseguir los mejores proyectos, para ganarse el favor de Marco y ascender en la jerarquía. ¿Qué pasaría si Laura empezaba a notar la extraña y palpable tensión entre ella y el nuevo CEO? ¿Qué pasaría si su curiosidad se convertía en sospecha, y su sospecha en una investigación? Laura era inteligente, demasiado inteligente para su propio bien. Si empezaba a investigar, a tirar del hilo de su pasado, podría descubrir la conexión que los unía, el secreto que con tanto celo guardaba. Y un secreto como el suyo, en manos de alguien como Laura, podría convertirse en un arma de destrucción masiva, una que no dudaría en usar para destruirla. Debo tener mucho cuidado, pensó Sara, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. El peligro no venía solo de Marco, venía de todas partes. Cada conversación, cada mirada, cada documento podría ser una trampa esperando a que cayera en ella. Al día siguiente, Sara se vistió para la oficina con el cuidado de un soldado que se pone su armadura antes de entrar en batalla. Eligió un traje sastre de líneas limpias y colores neutros, un uniforme diseñado para hacerla invisible, para no llamar la atención. Se recogió el pelo en un moño severo, sin un solo pelo fuera de lugar. Se puso sus gafas más grandes, creando una barrera entre sus ojos y el mundo. Quería parecer impenetrable, eficiente, casi robótica, una mujer sin pasado ni emociones. Cuando llegó a la oficina de la constructora para una reunión de seguimiento, el ambiente era eléctrico, cargado de una tensión casi palpable. La noticia del nuevo y exigente CEO se había extendido como la pólvora, y todos caminaban de puntillas, temerosos de cometer el más mínimo error. La llevaron a una sala de reuniones más pequeña, más íntima, lo que solo aumentó su ansiedad. Esperó, su corazón latiendo a un ritmo constante y ansioso, un tambor en el silencio. Cuando Marco entró, no estaba solo. A su lado caminaba Laura, sonriendo con una confianza depredadora que la hizo sentir como una presa. «Buenos días, señorita Díaz», dijo Marco con su habitual frialdad. «La señorita Morales se unirá a nosotros en la supervisión de este proyecto. Quiero que sus mejores talentos estén involucrados». Sara sintió una punzada de alarma. Poner a Laura en su proyecto era como poner a un lobo a cuidar de las ovejas. Laura la saludó con una sonrisa que no llegó a sus ojos.
He oído grandes cosas sobre tu trabajo, Sara. Será un placer colaborar, dijo, aunque su tono sugería todo lo contrario. A mitad de la reunión, Marco se levantó para servirse un café, y se detuvo junto al pequeño escritorio temporal de Sara. Sobre él, había un marco digital que rotaba fotos de Leo. En ese momento, apareció una foto de Leo en el parque, riendo a carcajadas. Marco se quedó mirando la imagen por un segundo más de lo necesario. Su expresión no cambió, pero Sara contuvo la respiración, esperando el desastre. La jornada laboral se convirtió en un campo de minas emocional, un ejercicio de autocontrol constante y agotador. Cada correo electrónico de Marco, cada llamada, cada reunión, era una prueba de resistencia. Él era exigente, implacable y distantemente profesional. No había ni un atisbo del hombre que ella había conocido, del hombre del que se había enamorado perdidamente. O quizás, se dio cuenta con una amarga tristeza que le oprimió el pecho, este era el verdadero Marco, y el hombre tierno y apasionado que recordaba, había sido solo una ilusión, un espejismo. Laura, por su parte, era una sombra constante, una presencia vigilante a su lado. Se mostraba colaboradora en la superficie, pero Sara sentía sus ojos observándola constantemente, analizando cada una de sus interacciones con Marco, buscando cualquier debilidad, cualquier fisura en su armadura. Empezó a hacer preguntas sutiles sobre su pasado, preguntas que parecían inocentes pero que estaban cargadas de intención. ¿Dónde trabajaba? ¿Antes de fundar tu propia firma? ¿Siempre has vivido en Madrid? Preguntas que en cualquier otro contexto serían normales, pero que en ese se sentían como un interrogatorio. Sara respondía con vaguedades, desviando la conversación hacia el trabajo una y otra vez. Pero sabía que había despertado la curiosidad de Laura, y eso era increíblemente peligroso. Cada día se sentía más agotada, no por el trabajo en sí que amaba, sino por el esfuerzo constante de mantener su guardia alta, de vivir con el miedo a ser descubierta. ¿Cuánto tiempo podría aguantar así, antes de que todo se viniera abajo, antes de que se rompiera en 1000 pedazos? Una tarde, recibió una llamada de la escuela de Leo. Su corazón dio un vuelco. Leo se había caído en el patio y se había hecho un corte en la frente. Necesitaba que lo recogieran de inmediato. El pánico se apoderó de Sara, un miedo irracional y visceral que anuló todo lo demás. Dejó todo y salió corriendo de la oficina, murmurando una excusa incoherente a Aura, que la miró con una mezcla de sorpresa y sospecha. En el taxi, con el corazón en un puño, llamó a la clínica para avisar que estaba de camino. El pediatra de Leo, el doctor Vega, era un hombre amable y mayor que lo atendía desde que era un bebé, una de las pocas constantes en su vida. Cuando llegaron, el doctor limpió la herida con una sonrisa tranquilizadora, tratando de calmar al niño y a la madre. No es nada, campeón. Un punto de sutura invisible y estarás como nuevo, listo para otra aventura, le dijo a Leo, que estaba siendo increíblemente valiente, sin derramar una sola lágrima. Mientras curaba al niño con manos expertas, el doctor se volvió hacia Sara, con una expresión afable y charlatana. Es un niño fuerte. Y es increíble lo mucho que se parece a su padre, tiene exactamente los mismos ojos, esa forma almendrada tan particular, tan poco común. El comentario, hecho con total inocencia, golpeó a Sara como un puñetazo en el estómago. Se quedó sin aire, incapaz de responder. El mundo se detuvo por un instante, los sonidos de la clínica se desvanecieron. ¿De verdad? Logró decir finalmente, su voz un susurro ahogado, casi inaudible. El doctor Vega asintió con entusiasmo, sin darse cuenta de la tormenta que acababa de desatar en el interior de Sara. Sí. Lo recuerdo perfectamente de la única vez que vino, justo después de que naciera el niño. Un hombre alto, de pelo oscuro, muy elegante. Recuerdo pensar que tenían una mirada idéntica, era sorprendente. Sara se quedó helada, el color desapareciendo de su rostro. ¿Marco había ido a ver a Leo? ¿Cuándo? ¿Cómo? Era imposible. Era absolutamente imposible. Ella nunca se lo había dicho. Nunca le había dado la oportunidad. Un torbellino de confusión y miedo la envolvió, haciéndola sentir mareada, a punto de desmayarse. ¿Estaba el doctor equivocado? ¿Lo estaba confundiendo con otra persona? Debo estar recordándolo mal. Quizás no era él, pensó ella.
tratando de calmar su corazón desbocado que amenazaba con salírsele del pecho. Pero la descripción era demasiado precisa, demasiado detallada, para ser una simple coincidencia. La idea de que Marco supiera de la existencia de Leo desde el principio y hubiera elegido permanecer en silencio, abandonarlo conscientemente, era una traición tan profunda, tan monstruosa, que apenas podía comprenderla. La herida de su abandono se reabrió, pero esta vez era 1000 veces más profunda, porque no solo la había abandonado a ella, sino también a su propio hijo, a su propia sangre. Pagó la consulta en un estado de trance, viéndose como un autómata, y salió de la clínica con Leo de la mano. El niño, ajeno a la tormenta interior de su madre, charlaba alegremente sobre su herida de guerra, orgulloso de su pequeña cicatriz. Sara, sin embargo, apenas podía oírlo. Las palabras del doctor rebotaban en su cabeza sin cesar, una y otra vez. ¿Cómo es posible?, se preguntaba sin encontrar respuesta. Si Marco sabía de Leo, entonces todo su comportamiento en la oficina, toda su crueldad, adquiría un nuevo y siniestro significado. No era solo un jefe exigente. Era un hombre jugando un juego cruel y calculado, y ella y su hijo eran los peones. La rabia comenzó a burbujear bajo la superficie de su dolor. Una rabia fría y pura, tan intensa que la dejó sin aliento, una rabia que nunca había sentido en su vida. ¿Cómo se atrevía? ¿Cómo se atrevía a mirarla a los ojos cada día, a criticar su trabajo, a hacerla sentir pequeña, sabiendo el secreto que ambos compartían, aunque ella no supiera que él lo sabía? La cobardía de sus acciones era asombrosa, casi incomprensible en su crueldad. En lugar de enfrentarla, en lugar de asumir su responsabilidad como padre, aunque fuera para negarla, había elegido la tortura psicológica, un lento y sádico desmantelamiento de su vida profesional y personal. La había traído a su terreno, a su mundo de poder, para poder controlarla y humillarla a su antojo, disfrutando de cada momento. Se sintió increíblemente estúpida por no haberse dado cuenta antes, por haber pensado que su reencuentro era una simple y cruel coincidencia del destino. No había sido una coincidencia, había sido un plan. De alguna manera, él había orquestado todo esto, la había atraído a su red como una araña a su tela. La idea la enfermó, le revolvió el estómago. Se levantó y caminó hacia la ventana de su salón, mirando las luces de la ciudad que se extendían bajo ella como un mar de estrellas artificiales. Madrid, la ciudad que había elegido como su hogar y su refugio, de repente se sentía como una jaula dorada, hermosa pero mortal. Estaba atrapada. Atrapada en la red de un hombre que parecía decidido a destruirla por completo. Pero la rabia le estaba dando fuerza. El miedo estaba siendo reemplazado por una determinación de acero. La mente de Sara trabajaba a una velocidad vertiginosa, conectando los puntos con una claridad dolorosa y aterradora que la dejó sin aliento. El comportamiento errático y cruel de Marco no era solo una venganza personal por haberlo abandonado 6 años atrás. Era una estrategia calculada, un plan monstruoso nacido del más puro egoísmo y de la ambición desmedida. La había traído de vuelta a su vida, a su empresa, no solo para torturarla con su presencia, sino para tenerla cerca, para controlar el secreto que ambos compartían, un secreto que, de alguna manera que ella aún no entendía, él necesitaba para sus propios fines. Quizás había alguna cláusula en un contrato, alguna condición en una herencia, que requería que él fuera un hombre de familia. Necesitaba a Leo. Pero no podía simplemente aparecer y reclamar a un hijo que había ignorado durante 6 años. Necesitaba construir una narrativa, una historia que pudiera controlar ante el mundo y ante su junta directiva. Y para lograrlo, necesitaba que Sara fuera débil, que dependiera de él, que estuviera rota y desesperada. Su plan era romperla para luego poder reconstruirla a su imagen y semejanza, convirtiéndola en la esposa y madre perfectas que su legado requería. La revelación fue tan diabólica en su brillantez y en su crueldad, que la dejó sin aliento. La rabia que sintió en ese momento fue una ola de fuego que consumió el miedo y la tristeza. Había pensado que su juego era simplemente cruel, pero esto iba mucho más allá. Estaba usando a su propio hijo como una pieza en un tablero de ajedrez, un simple peón para sus ambiciones desmedidas. No era un exmarido herido buscando respuestas.
Era un monstruo calculador y sin escrúpulos. La humillación pública en la sala de juntas fue una de sus jugadas maestras en esa partida macabra. Sara había presentado su innovadora solución para la fachada del edificio, una propuesta brillante que había impresionado visiblemente a los inversores. Pero Marco, con una calma glacial que helaba la sangre, había desmantelado su trabajo frente a todos, pieza por pieza. Una idea interesante, sin duda, dijo con un tono condescendiente, sin siquiera mirarla, como si se dirigiera a una niña. Pero demasiado poética. Necesitamos pragmatismo, no un poema de cristal. Con un simple gesto de la mano, desestimó semanas de su esfuerzo, de sus noches en vela, haciéndola parecer una soñadora ingenua y poco práctica ante los tiburones financieros que los observaban con ojos fríos. La sala quedó en un silencio sepulcral, y Sara sintió las miradas de todos sobre ella, una mezcla de lástima y curiosidad morbosa. No puedo derrumbarme aquí, no delante de él, pensó, clavando las uñas en las palmas de sus manos hasta sentir un dolor agudo que la anclara a la realidad. Esa noche, la derrota la siguió hasta su apartamento, una sombra oscura que se cernía sobre ella. En la soledad de su salón, la fuerza que había mostrado en público se desvaneció, dejándola vacía y temblorosa. Necesitaba un ancla, un recordatorio de por qué luchaba. Fue a su dormitorio y abrió la vieja caja de madera que guardaba en el fondo del armario. Sus manos temblorosas sacaron el medallón de plata. Al abrirlo y mirar la diminuta ecografía, el pequeño punto de luz en la oscuridad, sintió una punzada de miedo y amor. Durante años, este objeto había sido su fuente de fuerza secreta. Ahora, era una prueba, la evidencia tangible de su secreto, una bomba de tiempo que podría destruir todo lo que había construido. Mientras Sara luchaba con sus propios demonios, atrapada en una red de engaños y manipulaciones, Laura avanzaba con su propia estrategia, sembrando sutiles semillas de duda en la mente ya paranoica de Marco, disfrutando del caos que estaba creando. Es curioso cómo Sara parece prosperar bajo presión, le comentó casualmente un día junto a la máquina de café, con una sonrisa inocente, casi como si tuviera algo muy importante que proteger o que ocultar. Sus insinuaciones eran como gotas de veneno, alimentando las sospechas de Marco hasta que se convirtieron en una obsesión incontrolable que lo consumía día y noche. Finalmente, la tensión que se había ido acumulando durante semanas, explotó. Una tarde, Marco entró en la oficina de Sara y cerró la puerta con un golpe seco que resonó como un disparo. Su rostro era una tormenta de emociones contenidas, sus ojos oscuros y penetrantes, llenos de una furia helada. ¿Quién es él, Sara?, preguntó sin rodeos, su voz tensa como un cable de acero a punto de romperse. Se apoyó en el escritorio de ella, invadiendo su espacio personal, obligándola a retroceder en su silla, acorralándola. El niño de la foto. ¿Quién es su padre? La pregunta directa la golpeó como un puñetazo en el estómago. El aire se escapó de sus pulmones en un silbido. Eso no es asunto tuyo, Marco, logró decir, su voz temblando a pesar de sus esfuerzos por parecer firme. Marco se rió, una risa amarga y sin alegría que le heló la sangre. No, Sara, ya no es suficiente esa respuesta. Las fechas encajan perfectamente. Solo hay una pregunta que necesito que respondas. Se inclinó hacia ella, su mirada intensa buscando la verdad en la suya. ¿Es mío, Sara? ¿Leo es mi hijo? El mundo se detuvo. La pregunta que había temido durante 6 años finalmente estaba en el aire. Sabía que admitir la verdad le daría a él todo el poder. No, no es tuyo, susurró. Pero la mentira fue débil, frágil, transparente. Mientes, gruñó él, golpeando el escritorio con el puño. Te daré una oportunidad. Dime la verdad ahora, o la descubriré por mi cuenta, y cuando lo haga, no seré tan comprensivo. El gran día finalmente había llegado. La histórica Plaza Mayor de Madrid se había transformado por completo en un escenario monumental, una fusión casi imposible de historia centenaria y modernidad deslumbrante que servía como el telón de fondo perfecto para la presentación oficial del ambicioso proyecto Alma de Madrid. Una colosal pantalla LED de altísima definición dominaba el espacio central, flanqueada por elegantes y enormes pancartas que mostraban con orgullo el logotipo de la constructora de Marco.
políticos de alto rango, inversores con rostros impasibles, periodistas de todos los medios y una multitud de curiosos llenaban cada rincón de la plaza, y sus murmullos expectantes creaban un zumbido constante, una energía palpable que se sentía en el aire frío de la tarde. Sara estaba de pie, casi escondida a un lado del escenario, sintiendo cómo el gélido viento de noviembre se colaba sin piedad a través de su elegante pero insuficiente abrigo. Se sentía increíblemente pequeña. Una pieza completamente insignificante en una maquinaria gigantesca y arrolladora que no se detendría por nada ni por nadie. Respira, Sara, solo respira hondo. Se repetía a sí misma una y otra vez en un mantra silencioso, pero el aire parecía denso, pesado, y simplemente no le llegaba a los pulmones. Había dejado a Leo con su mejor amiga, Inés, en un lugar que consideraba seguro entre la multitud, con instrucciones increíblemente estrictas de mantenerse alejados del revuelo del escenario. Su único y modesto objetivo para ese día era sobrevivir a las próximas 2 horas, presentar su parte del proyecto con el máximo profesionalismo, y luego, desaparecer de nuevo, volver a su vida anónima, a su pequeño y seguro refugio. Pero sabía, en el fondo de su alma, que esa era una vana ilusión. Lo más fuerte está por venir, quédate hasta el final. Desde la tensa confrontación que tuvieron en la oficina, la atmósfera entre ella y Marco había sido absolutamente insoportable, una guerra fría y silenciosa, librada en pasillos vacíos, en silencios cargados de significado y en miradas afiladas que cortaban el aire como cuchillos. Él no había vuelto a mencionar a Leo ni una sola vez, pero la amenaza implícita flotaba constantemente entre ellos, venenosa, persistente, recordándole a cada instante el poder que él tenía sobre su vida. Algo estaba a punto de romperse, podía sentirlo en sus huesos, una tensión que había llegado a su límite, y que pronto estallaría. La ceremonia dio comienzo con los discursos predecibles y vacíos de varios concejales y patrocinadores del proyecto. Sara escuchaba las palabras grandilocuentes pero no las procesaba en absoluto. Su mente era un auténtico torbellino de miedos y escenarios catastróficos. Si él revelaba la verdad allí mismo frente a todo el mundo, y si usaba ese escenario público, esa plataforma de poder, para destruirla por completo y sin piedad. Cada vez que el nombre de Marco Serrano sonaba con fuerza por los altavoces, su corazón daba un vuelco doloroso y violento en su pecho, un recordatorio físico de su vulnerabilidad. Se sentía como un animal atrapado en una jaula de cristal, expuesta a la vista de todos, esperando el golpe final que sabía que estaba por llegar. La espera era una tortura, cada segundo se estiraba hasta convertirse en una eternidad de pura angustia. Ella solo quería que todo terminara. Entonces, llegó el momento que tanto temía. El presentador del evento anunció a Marco con una fanfarria de elogios exagerados y rimbombantes. Y ahora, con todos ustedes, el hombre cuya visión y audacia están a punto de cambiar para siempre el skyline de nuestra amada ciudad. Démosle un fuerte aplauso al CEO de Construcciones Vanguardia, el incomparable Marco Serrano. Un aplauso atronador, casi ensordecedor, llenó la plaza mientras Marco subía con paso firme al escenario. Se movía con una confianza depredadora, casi animal. Su traje de diseño italiano hecho a medida era impecable, y su sonrisa carismática estaba perfectamente dirigida a las cámaras de televisión que seguían cada uno de sus movimientos. Parecía el rey absoluto de su propio universo, un hombre intocable, invencible, en la cima de su poder. Sara lo observó desde la relativa seguridad de las sombras, sintiendo una mezcla tóxica de odio profundo y una dolorosa punzada de lo que una vez, hace mucho tiempo, fue un amor incondicional. Él era el arquitecto literalmente de sus mayores sueños profesionales y al mismo tiempo de sus peores y más oscuras pesadillas personales. Buenas tardes, Madrid, comenzó Marco, su voz profunda y bien modulada resonando con autoridad en cada rincón de la plaza. Hoy no estamos aquí para hablar únicamente de ladrillos y cemento. Estamos aquí para hablar de un sueño compartido. El sueño de una ciudad que mira valientemente hacia el futuro sin olvidar jamás sus raíces. Su discurso era absolutamente brillante, magnético, una obra maestra de la oratoria. Hablaba con pasión de comunidad, de sostenibilidad, de crear un legado tangible y duradero para las generaciones futuras. Por un instante fugaz, un solo segundo, Sara se permitió la peligrosa indulgencia de creer que quizás, solo quizás, él mantendría las cosas en un plano estrictamente profesional. Que la batalla personal y encarnizada entre ellos quedaría confinada para siempre a las 4 paredes de la oficina.
A una esperanza increíblemente frágil. Un pequeño y tembloroso brote verde en un vasto desierto de desolación y miedo. Pero ella se aferró a él con todas las fuerzas que le quedaban. Este proyecto no es solo mío, ni mucho menos, continuó Marco, su tono volviéndose más magnánimo. Es el resultado del trabajo incansable de un equipo increíblemente talentoso. Y hoy, quiero destacar de manera muy especial la contribución fundamental de una arquitecta visionaria, cuyo diseño inicial fue la chispa que encendió este fuego. Por favor, un aplauso para la señorita Sara Díaz. Un potente foco de luz se posó de repente sobre ella, cegándola por un instante y dejándola completamente expuesta. El aplauso del público la rodeó como una marea, pero sonaba distante, apagado, como un eco lejano bajo el agua. Se obligó a sonreír, a asentir con la cabeza, a interpretar el papel que le habían asignado en esa farsa. Marco la estaba elogiando públicamente, sí, pero sus palabras se sentían huecas, frías, dolorosamente calculadas. Era simplemente una parte más de su elaborado juego, un movimiento estratégico en su tablero de ajedrez personal. Me está usando para su propia gloria, para pulir su imagen, pensó con una amargura que le subió por la garganta. Presentándome ante todos como su brillante y humilde descubrimiento, como si yo no fuera nada sin él. La humillación era sutil, casi invisible para los demás, pero para ella era profunda y cortante. La estaba despojando de su propia agencia, de su mérito, absorbiendo su éxito en el suyo propio como un agujero negro. Mientras Marco continuaba con su discurso florido, la atención del público se desvió afortunadamente de ella, y Sara pudo volver a respirar, aunque el alivio fue increíblemente breve. Fue entonces cuando lo vio, un pequeño punto de movimiento caótico en el borde del escenario. Una figura diminuta que se había escabullido con una agilidad sorprendente entre los gruesos cables y el personal de seguridad. El corazón de Sara se detuvo en seco. El tiempo pareció congelarse por completo, el sonido del mundo desapareció. Era Leo. Su pequeño Leo, con la cara adorablemente manchada de chocolate y los ojos muy abiertos por la maravilla y la confusión, había logrado soltarse de la mano de Inés y corría directamente hacia la luz, hacia el escenario, hacia ella. ¡Mamá! El grito fue agudo, inconfundiblemente infantil, y atravesó la solemnidad del evento como un rayo en una noche serena. Todas las cabezas, sin excepción, se giraron en un movimiento sincronizado. Los murmullos de la multitud se convirtieron de repente en un clamor de sorpresa y confusión. Las cámaras, que momentos antes apuntaban fijamente a Marco, ahora giraban frenéticamente, barriendo el escenario en busca del origen de esa pequeña y disruptiva voz. El pánico, puro, helado y paralizante, se apoderó de Sara. Este era su peor escenario posible, su pesadilla más recurrente hecha realidad en el lugar más público y expuesto que se pudiera imaginar. Vio a Leo tropezar con un cable y caer torpemente cerca de los enormes altavoces, y un instinto primario, animal, la impulsó a la acción sin que pudiera pensarlo. Se olvidó por completo de Marco, del público, de las cámaras, de su carrera. Corrió hacia su hijo, se arrodilló en el frío suelo, y lo envolvió protectoramente en sus brazos, protegiéndolo con su propio cuerpo del caos que él mismo acababa de desatar. «Estoy aquí, mi amor, estoy aquí. Todo está bien, mi vida», le susurró al oído con la voz temblorosa, aunque sabía perfectamente que su propio mundo se estaba desmoronando pieza por pieza en ese preciso instante. El silencio que se hizo en la plaza era ahora ensordecedor. Una ausencia de sonido que pesaba más que cualquier ruido. Marco se había quedado completamente mudo en medio de su discurso, el micrófono colgando inerte y olvidado en su mano. Su rostro era una máscara de absoluta incredulidad y una furia apenas contenida que amenazaba con explotar. Miraba a Sara y al niño, y luego al inmenso mar de rostros que lo observaban fijamente, esperando una reacción, una explicación, algo que diera sentido a esa escena surrealista. Su imagen perfectamente controlada, el personaje que había construido con tanto esmero durante años, se estaba resquebrajando en tiempo real, frente a miles de personas y docenas de cámaras. En ese preciso momento de caos suspendido, Sara vio a Laura entre la multitud. No había ni rastro de sorpresa en su rostro. En su lugar, una sonrisa de triunfo mal disimulado se dibujaba en sus labios.
Vio con una claridad espantosa cómo se inclinaba para susurrarle algo al oído a un conocido periodista de un tabloide sensacionalista que estaba a su lado. No necesitaba oír las palabras para saber exactamente lo que estaba diciendo. Estaba echando gasolina al fuego, convirtiendo un simple incidente en un escándalo de proporciones épicas. La trampa, cuidadosamente preparada, se había cerrado sobre ella. Pero algo dentro de Sara cambió en ese instante. El miedo se transformó en otra cosa. Una fuerza que no sabía que poseía. Sara se puso en pie, sosteniendo la mano de Leo con una fuerza que le anclaba a la realidad. Sus piernas temblaban violentamente, pero su columna vertebral se sentía como si estuviera forjada en el acero más resistente. Se enfrentó directamente a Marco, que ahora la miraba con una acusación helada y silenciosa en sus ojos. Estaba claro que él creía que ella había planeado todo esto. Que era una especie de venganza retorcida y cruel para humillarlo públicamente en el día de su mayor triunfo. La profunda injusticia de esa suposición silenciosa le dio la fuerza que no sabía que tenía. No más huidas, pensó con una determinación que la sorprendió a sí misma. No más silencios. No más secretos. El miedo atroz que la había paralizado durante 6 largos años se evaporó de repente, reemplazado por una claridad feroz y una rabia justiciera. Ya no se trataba de su carrera, ni de su orgullo herido, ni siquiera de su dolor. Se trataba de su hijo, se trataba de la verdad. Con una calma exterior que contrastaba brutalmente con la tormenta que sentía por dentro, caminó con paso firme hacia el centro del escenario, llevando a Leo consigo, su pequeña mano aferrada a la suya como un ancla. Se detuvo justo al lado de Marco, frente al micrófono principal, el epicentro de todas las miradas. El silencio de la multitud era ahora total, pesado, cargado de una expectación casi insoportable. Podía sentir miles de ojos sobre ella, juzgándola, especulando, devorando cada uno de sus movimientos. Respiró hondo, su mirada fija, no en la multitud anónima, sino en el rostro del hombre que estaba a su lado, el hombre que había definido su vida para bien y para mal. Era la hora de terminar el juego. De una vez por todas, y en sus propios términos. Su voz, cuando finalmente habló, no fue un susurro temeroso, sino un sonido claro, firme y resonante que se proyectó con fuerza por toda la plaza. «Pido disculpas a todos por esta interrupción», comenzó, su tono sorprendentemente profesional contrastando con la escena profundamente personal y surrealista. «Hay cosas en la vida que simplemente no se pueden planificar. Hay verdades que, por mucho que intentes ocultarlas bajo tierra, siempre encuentran la manera de salir a la luz, quieran o no». Marco dio un paso rápido hacia ella, su intención era claramente detenerla, arrebatarle el micrófono de las manos, recuperar el control de su narrativa. Pero Sara se giró y lo miró directamente a los ojos, una mirada tan cargada de 6 años de dolor, de rabia contenida y de una determinación inquebrantable que lo detuvo en seco. Por primera vez desde su reencuentro, él pareció ver más allá de la empleada, más allá de la exmujer. Durante 6 largos años, continuó Sara, su voz ahora temblando ligeramente por la avalancha de emociones. He guardado un secreto. Lo hice por miedo. Por el miedo cerval a que un hombre poderoso y egoísta pudiera usar a su propio hijo como un arma, como una pieza más en su juego de poder. Por el miedo a que el mundo viera a mi hijo no como el niño maravilloso y lleno de luz que es, sino simplemente como el producto de una historia rota, de un error. Las palabras flotaban en el aire frío de noviembre, cada una de ellas una confesión dolorosa y una acusación directa. El público escuchaba en un silencio sepulcral, completamente cautivado por el drama que se desarrollaba ante sus ojos. Llevó su mano libre al cuello, sus dedos buscando instintivamente una fina cadena de plata que siempre llevaba oculta bajo la blusa, pegada a su piel. Con dedos temblorosos pero firmes, desabrochó el cierre. La multitud contuvo la respiración colectivamente. Los objetivos de las cámaras hicieron zoom de 4 tichum de inmediato, capturando cada mínimo detalle de su gesto. En la palma de su mano abierta, un objeto familiar brillaba bajo las potentes luces del escenario. El frío metal contra su piel era un ancla en la tormenta, un recordatorio tangible de su propósito. Era el momento de la verdad, no había vuelta atrás.
La hora de la verdad había llegado. Medallón asterisco, dijo, su voz resonando con una fuerza recién descubierta que sorprendió incluso a ella misma. Fue un regalo de aniversario. Una promesa grabada de un para siempre, que se rompió en 1000 pedazos. Pero para mí, después de todo se convirtió en una promesa diferente, una mucho más importante. Con un movimiento deliberado y lleno de significado, lo abrió. El pequeño clic del cierre fue casi inaudible para la multitud, pero para ella sonó como una detonación, el inicio de una nueva era. Inclinó la mano con cuidado para que la enorme pantalla LED detrás de ella, controlada por un cámara con reflejos increíblemente rápidos, pudiera capturar la imagen y proyectarla para que todos la vieran. Allí, magnificada a un tamaño colosal, estaba la diminuta y algo borrosa imagen en blanco y negro de una ecografía. El primer latido de vida de Leo. Esta fue mi promesa, dijo Sara, su voz quebrándose por fin, pero sin perder ni un ápice de su fuerza. La promesa de proteger a mi hijo, o a toda costa. De criarlo lejos de las mentiras y del poder que podrían haberlo destruido. Este niño, Leo, es mi hijo. Y su padre. Hizo una pausa dramática, dejando que el peso insoportable de sus próximas palabras se asentara en el silencio denso de la plaza. Se giró lentamente y miró directamente a Marco. Su padre es el hombre que está a mi lado, el mismo que me dijo hace años que un hijo sería el fin de su libertad. El impacto de su revelación fue una onda expansiva invisible que recorrió la multitud en un instante. Se oyeron jadeos ahogados por todas partes. Los flashes de las cámaras estallaron en una frenética y descontrolada tormenta de luz, cada destello un intento de capturar el momento exacto en que el imperio de Marco Serrano comenzaba a temblar. El escándalo ya no era un susurro en los pasillos, era un rugido ensordecedor en la plaza pública más importante de la ciudad. Marco estaba pálido como un fantasma, su fachada de control absoluto completamente destrozada y hecha añicos. Se quedó allí, de pie, expuesto, vulnerable, despojado de su poder por la simple y devastadora fuerza de la verdad. Laura, entre el público, vio con horror cómo su plan se volvía en su contra de la forma más espectacular y humillante posible. El mundo entero parecía haberse detenido en ese instante, esperando la reacción de Marco. Estaba atrapado en el escenario más grande de su vida, bajo un foco mucho más implacable que cualquiera que hubiera conocido antes. Podía negarlo todo, podía llamarla mentirosa, podía intentar destruir su credibilidad y arrastrarla por el fango. Tenía el poder, el dinero y los recursos para hacerlo. Sara se preparó para esa embestida, aferrando la mano de Leo con más fuerza si cabe, lista para recibir el golpe final. Si esta historia te tocó el corazón, comparte para que llegue a más personas. Pero Marco no hizo nada de eso. Lentamente, como un hombre que se mueve bajo el agua, con una lentitud casi dolorosa, bajó la mirada del rostro herido de ese, Ara al pequeño niño que se escondía tímidamente detrás de las piernas de su madre. Y por primera vez en su vida, pareció verlo de verdad. Vio los mismos ojos oscuros e intensos que le devolvían la mirada desde el espejo cada mañana. Vio la forma exacta de su propia boca en esa carita asustada. Vio su propia sangre, su propia herencia, su legado real, de pie frente a él en carne y hueso. No puedo creerlo, es igual a mí, es mi vivo retrato, pensó. Un torbellino de emociones contradictorias, culpa, asombro, un dolor agudo y punzante, atravesándolo como un rayo. El imperio que había construido con tanto esfuerzo, el legado de ladrillos y acero que tanto le preocupaba, de repente pareció insignificante, un castillo de arena frente a la marea abrumadora de la realidad. El silencio se alargó, tenso y pesado, cada segundo se sentía como una eternidad, un universo de posibilidades contenido en un instante de quietud. La multitud, los medios, el mundo entero, contuvieron la respiración, esperando el siguiente movimiento en este drama imprevisto. El destino de 3 personas pendía de un hilo. Entonces, ante la mirada atónita de Madrid y del mundo que observaba a través de las pantallas, Marco Serrano hizo algo que absolutamente nadie esperaba. Dio un paso adelante, pero no hacia el micrófono para defender su honor o su reputación, sino hacia el niño. Lentamente, con una solemnidad casi religiosa, se arrodilló en el frío suelo de granito del escenario, bajando a la altura de Leo. El gesto fue tan inesperado, tan profundamente humilde, que silenció por completo a la multitud.
Los flashes de las cámaras cesaron por un instante, como si hasta los periodistas más cínicos estuvieran sobrecogidos por la cruda y desnuda humanidad del momento. «Hola», dijo Marco, su voz irreconocible, despojada de toda su arrogancia habitual, ahora suave y temblorosa. «Tú debes de ser Leo». El niño, sintiendo el cambio radical en el ambiente, asomó la cabeza con cautela. Miró a ese hombre alto y desconocido con la curiosidad inocente y sin filtros de un niño de 5 años. No vio a un CEO poderoso. Vio a un hombre con los ojos llenos de una tristeza abrumadora que no podía entender. Marco extendió una mano temblorosa, no para tocarlo, sino como una ofrenda de paz, una bandera blanca. Me llamo Marco», susurró, la palabra atascada en su garganta. Leo miró a su madre, buscando permiso en sus ojos. Sara, con lágrimas silenciosas corriendo libremente por sus mejillas, asintió levemente. El niño dio un paso vacilante hacia adelante. No dijo una sola palabra. Simplemente extendió su pequeña mano y tocó suavemente los dedos de Marco. El contacto fue eléctrico, una descarga de realidad que sacudió a Marco hasta los cimientos. Para él, fue como si 6 años de negación, de ambición ciega y de una soledad autoimpuesta y aplastante, se hubieran desmoronado en un solo instante, reducidos a polvo por el simple toque de esa manita. Levantó la vista hacia Sara, y en sus ojos ya no había ira ni acusación, solo una pregunta silenciosa, profunda y devastadora. «¿Por qué?», parecían decir sus ojos. «¿Por qué me robaste esto? ¿Por qué me negaste esto?». Sara le sostuvo la mirada, y en su silencio, él encontró la respuesta que ya conocía. No había sido un robo, había sido protección. Ella no se lo había quitado, él lo había regalado con sus propias palabras crueles, con sus propias acciones egoístas, hacía mucho, mucho tiempo. Todo el dolor, toda la amargura, toda la historia no contada, pasaron entre ellos en esa única e intensa mirada. Ante los ojos del mundo, Marco Serrano, el magnate, el visionario, el hombre de hierro, se rompió. Una única lágrima rodó por su mejilla. Una rendición pública que fue más poderosa y elocuente que cualquier discurso que hubiera dado jamás en su vida. Se giró, todavía de rodillas en un gesto de penitencia, y se enfrentó a los micrófonos. «Este proyecto», comenzó, su voz ronca y quebrada por la emoción. «Este proyecto ya no se trata de edificios. Se trata de construir un futuro que acabo de conocer». Se levantó lentamente, con la dignidad de un hombre que ha perdido todo, y lo ha ganado todo al mismo tiempo. Tomó la mano de Sara en una mano y la pequeña mano de Leo en la otra. Juntos, los tres, de pie en el centro del escenario, formaron una imagen inesperada y extrañamente poderosa. No eran un escándalo. Eran una familia, rota y recompuesta a la vista de todos. La guerra había terminado. Y nadie, ni siquiera ellos, sabía qué vendría después. La plaza estalló, pero no en abucheos ni en burlas, como Marco habría esperado, sino en una oleada de aplausos espontáneos y genuinamente conmovidos. La gente no había visto a un CEO caer, había visto a un padre nacer. La historia que había comenzado como un escándalo corporativo, se había transformado en un drama humano profundamente conmovedor. Y el público respondió a esa verdad visceral. Los miembros del consejo en la primera fila se miraban unos a otros, sus expresiones una mezcla de shock profundo y un cálculo rápido y frío. El proyecto estaba ahora en el aire, la reputación de la empresa en juego, pero la percepción pública acababa de cambiar drásticamente a su favor. Marco ya no era solo un empresario despiadado, ahora era un padre arrepentido, una figura mucho más simpática y compleja a los ojos del público. «Esto lo cambia absolutamente todo», pensó el presidente del consejo, observando la escena con una nueva y calculadora perspectiva. En medio del pate que caro, tumulto creciente, la seguridad del evento finalmente llegó al escenario, creando un cordón protector alrededor de la improvisada familia. Marco, sin soltar sus manos, los guió con determinación fuera del escenario, lejos de las luces cegadoras y de las preguntas a gritos que pronto comenzarían. Mientras pasaban junto a la sección VIP, los ojos de Sara se encontraron fugazmente con los de Laura. La arquitecta rival estaba pálida, su sonrisa de triunfo reemplazada por una máscara de incredulidad y derrota total. Su intento de destruir a Sara había fracasado de la manera más espectacular posible.
en lugar de arruinarla, la había convertido, sin quererlo, en la heroína indiscutible de la historia. Sara no sintió triunfo, ni siquiera satisfacción, solo un cansancio inmenso y profundo que le pesaba en el alma. La batalla había sido ganada, pero la guerra por la confianza, el perdón y la normalidad apenas comenzaba. Tras bambalinas, en el caos de cables, monitores y personal corriendo de un lado a otro, Marco finalmente se detuvo. Soltó la mano de Leo, pero no la de Sara. «Tenemos que hablar», dijo, su voz todavía tensa, cargada de una urgencia desesperada. «Lo sé», respondió ella, su propia voz agotada, casi un susurro. Leo, completamente abrumado por todo lo que había sucedido en los últimos minutos, se aferró con fuerza a la pierna de su madre, mirando a Marco con una mezcla de miedo y una incipiente fascinación. «Esperad aquí», le dijo Marco a su jefe de seguridad con tono autoritario, antes de guiarlos a una pequeña carpa de producción que estaba vacía. Dentro, el ruido ensordecedor de la plaza se atenuó, convirtiéndose en un murmullo distante y apagado. Se quedaron en silencio por un largo momento, la enormidad de lo que acababa de suceder pesando sobre ellos como una losa. 6 años, Sara, dijo Marco finalmente, su voz llena de un dolor tan profundo que parecía resquebrajarlo por dentro. «¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué me negaste esto?» Sara lo miró, el cansancio dando paso a un destello de la vieja ira que había sentido durante tanto tiempo. «¿Decírtelo? ¿Para qué, Marco? ¿Para que pudieras decirme de nuevo que un hijo arruinaría tu vida? ¿Para que lo vieras como un error, una carga? Preferí 1000 veces ser una madre soltera que una madre con un compañero que despreciaba la existencia de nuestro propio hijo». Cada palabra era una verdad afilada como una navaja que había mantenido guardada durante años, y ahora salían con una fuerza imparable. Marco no tuvo respuesta para eso. No había defensa posible. Sabía que ella tenía toda la razón. Esas habían sido sus palabras exactas, sus miedos egoístas, su ambición desmedida. La revelación no lo absolvía de su culpa, solo magnificaba su monumental fracaso como hombre y como padre. La puerta de la carpa se abrió de repente, y el presidente del consejo, un hombre mayor y de aspecto severo llamado don Alejandro, entró sin anunciarse. Ignoró a Sara y a Leo por completo y se dirigió directamente a Marco, su rostro una máscara de furia contenida. «Serrano, ¿eres consciente de lo que acabas de hacer?», espetó, su voz baja y furiosa. «Has convertido la presentación más importante de la historia de esta empresa en un circo mediático. Los inversores están llamando como locos, la prensa está ahí fuera como una manada de lobos hambrientos. Tienes que salir ahora, así mismo, y arreglar este desastre». Marco se enderezó, la máscara de CEO volviendo a asentarse en sus rasgos, aunque de forma imperfecta, agrietada. «Don Alejandro, con todo el debido respeto, lo que acabo de arreglar es algo mucho más importante que un simple proyecto inmobiliario», respondió, su tono sorprendentemente firme. El hombre mayor lo miró con un desdén absoluto. «No seas ingenuo, Marco, el mundo de los negocios no funciona con sentimentalismos baratos. O sales ahí fuera y controlas la narrativa de inmediato, o esta junta directiva te reemplazará antes del amanecer. Te lo garantizo». La amenaza era clara, directa y absolutamente real. Marco miró a Sara y a Leo, su nueva y frágil realidad, y luego de vuelta a don Alejandro, el símbolo de su antigua vida. La elección que tenía que hacer era monumental, definitoria. Podía volver a ser el Marco de siempre, sacrificar su recién descubierta humanidad en el altar de su ambición, o podía arriesgarlo absolutamente todo por una remota oportunidad de redención. El futuro de su imperio y el de su familia pendían de un hilo increíblemente fino. «Necesito un momento», dijo Marco, su voz tranquila pero inamovible. Don Alejandro lo fulminó con la mirada, pero asintió bruscamente, y salió de la carpa, dejándolos solos una vez más. El ultimátum flotaba en el aire, denso y sofocante. Sara observó a Marco, viendo la batalla que se libraba en su interior. Vio al hombre de negocios calculador luchando contra el padre emergente. Por primera vez en mucho tiempo no sabía qué esperar de él. Los días que siguieron a la explosiva revelación en la Plaza Mayor fueron un borrón de caos mediático y negociaciones a puerta cerrada. Marco, en un movimiento audaz que sorprendió a todos, especialmente a su junta directiva, se negó a esconderse.
Convocó una rueda de prensa al día siguiente. No intentó controlar la narrativa con excusas o medias verdades. Simplemente, asumió toda la responsabilidad. Habló de su ambición ciega, de sus miedos, egoístas del pasado y de su profundo arrepentimiento. Anunció que iniciaría acciones legales para reconocer a Leo como su hijo, y que una parte significativa de los beneficios del nuevo proyecto se destinaría a un fondo para apoyar a madres solteras y sus hijos. Su honestidad brutal desarmó a la prensa y, sorprendentemente, le ganó el respeto de una gran parte de la opinión pública. La junta directiva, viendo que la imagen de la empresa se había transformado de una corporación sin alma a una con una historia humana y redentora, dio marcha atrás en sus amenazas. El proyecto Alma de Madrid se convirtió en un símbolo no solo de renovación urbana, sino de renovación personal. Laura fue despedida discretamente, su carrera manchada por su papel en el escándalo. Para Sara y Marco, el camino fue mucho más complicado que una rueda de prensa. Comenzaron una terapia de coparentalidad, un espacio neutral y difícil donde tuvieron que desenterrar 6 años de dolor, resentimiento y desconfianza. Las primeras sesiones fueron tormentosas, llenas de acusaciones y lágrimas. Creí que eras más fuerte que esto, Sara. Me equivoqué, le dijo él en un momento de frustración, una herida íntima que casi la hizo abandonar. Pero no lo hizo. Por Leo. Poco a poco, aprendieron a escucharse. Marco entendió la profundidad del miedo que había provocado en Sara, y ella comenzó a ver al hombre vulnerable que se escondía detrás del CEO despiadado. Empezaron a construir algo nuevo, no una relación romántica, sino una asociación basada en el respeto y en un amor incondicional por su hijo. Marco se convirtió en una presencia constante en la vida de Leo, torpe al principio, pero increíblemente dedicado. Lo recogía del colegio, lo ayudaba con los deberes, le enseñaba a montar en bicicleta. Para Leo, que había pasado de no tener padre a tener uno que lo adoraba, fue un cambio maravilloso. «Mamá», le preguntó una noche antes de dormir, «quiero conocerlo, aunque sea un poquito más cada día». Y Sara, por primera vez, sonrió sin dolor, 5 años después. El proyecto Alma de Madrid era una realidad deslumbrante, un testimonio de arquitectura sostenible y diseño centrado en la comunidad que había revitalizado por completo el centro de la ciudad, aumentando la calidad de vida de más de 150.000 ciudadanos. En la ceremonia de inauguración del gran parque central del complejo, Sara y Marco estaban de pie juntos, no como pareja, sino como socios y amigos, observando con orgullo su obra conjunta. Un niño de 10 años, alto para su edad, y con unos ojos oscuros e inteligentes idénticos a los de su padre, corrió hacia ellos con una sonrisa radiante. «Mira, papá. He hecho un amigo», gritó Leo, señalando a otro niño con el que jugaba. Marco le alborotó el pelo con cariño. «Eso es genial, campeón». Sara los miró, su corazón lleno de una paz que nunca creyó posible. Habían encontrado su propio para siempre, uno que no estaba grabado en un medallón de plata, sino construido día a día, con paciencia, perdón, y un amor inquebrantable por el niño que los había unido de la manera más inesperada. La verdad, aunque dolorosa, siempre había encontrado el camino a casa.